Las familias los recuerdan. Hace 30 años que murieron el padre Benito Ibarreta, Basilio Segurola, Cándido Fernández de Troconis y 40 del padre Zacarías Remiro. Casi todos los miembros de sus familias con las que hoy nos encontramos aquí eran niños, adolescentes o muy jóvenes cuando ellos desaparecieron. Solo permanecieron entre ellos algunos meses cada 3 o 5 años cuando venían a recuperar fuerzas, pero enseguida se volvían a sus tierras maravillosas que les tenían encantado el espíritu y el corazón. El que más tiempo permaneció cerca de la familia fue el padre Cándido, porque, muy a pesar suyo, tuvo que encargarse de llevar a cabo el proyecto de España, instalar la Sociedad de Misiones Africanas en su tierra de origen, con el fin de suscitar vocaciones misioneras para África. Vamos a hablar del padre Cándido Troconis. Padre Cándido fue el que conocimos de nuestra generación en los años 60 primeros, y por el que conocimos la Sociedad de Misiones Africanas, y fue el iniciador del distrito de España. Ante nosotros está Pepe Fernández de Troconis, que es sobrino de Cándido, y va a hablarnos de sus recuerdos. Bueno, pues hablar del tío Cándido es un trance emocional, porque a mí me tocó un poco momentos vitales de él cuando murió, que tenía que elegir él al salir del hospital si tenía que ir a una clínica, a una residencia de misiones africanas que había en Francia. Sí. Y entonces, porque él ir a la casa donde había vivido, que era la casa de mis padres, pues podía ser una carga importante para mi madre. Y mi madre nos dio una lección. La decisión la tiene que tomar él. Si quiere venir aquí, que venga. Y no dio tiempo. Luego para mí, pues él fue el primer sobrino que bautizó, porque propuso el viaje a Francia para poder bautizarme en el año 40. Yo le llevaba todos los veranos a Ávila a los ejercicios, con don Valentín. Y luego, es verdad, pues, que hacían todos los años ejercicios allí. Exactamente. Él, cuando yo me eché novia, él me acompañó en el primer viaje con mi mujer a casa de mis suegros. Iba también el padre Zacarías, que recordaba siempre el buen jamón que habían comido, elaborado por mi suegra. Y luego pues un montón de anécdotas, porque al fin y al cabo en casa de mi madre... Porque él vivía con vosotros. Sí, él vivía con nosotros. Cuando estuvo aquí trabajando en la animación, que iba de viaje, él residía con vosotros. En la casa que vivíamos en la Correría y luego en los Serrán, porque al fin y al cabo, aunque Misiones Africanas no tenía casa en España, pues la casa de Misiones Africanas era la de mi madre, porque allí habían pasado todos. Allí venía Zacarías cuando tenía un problema, o venía, porque claro, él era un poco el soporte vital, o el soporte, digamos, anímico de casi todos. Porque todo el mundo iba allí a contarle pues sus penas, sus compañeros, y nosotros que éramos seminaristas seminaristas, porque por allí pasaba el padre Cámara, yo recuerdo de Benito Segurola, de Ibarreta, todos pasaban por allá, o sea, cuando yo llegaba el verano. Quizá con el que más frecuentaba era con Zacarías,
Sí. ¿Te acuerdas de la dirección que tenía en Saquete? Sí. ¿Cómo era? Pepe. Sí, Lo ha recordado Jesús. Exactamente, pero Saquete d'Aumey era entonces, y antes Sí. África Occidental Francesa, porque las primeras cartas, mi tío estuvo en África, yo calculo que fue del 47 al 51, que entonces iban para 5 años, y él por sus digamos limitaciones físicas, porque vino picado débil, él la vino con todos los ya con el paludismo y todo eso, pues ya no volvió de forma digamos regular a África, fue esporádicamente, pero ya no fue en plan de misión, se dedicó ya a partir de que su imposibilidad física de aguantar el rigor de África, pues se quedó en España, y fue cuando se fomentó la expansión, haciendo, digamos, captando miembros en los seminarios y demás. ¿Te acuerdas de cosas que hablaba de África? ¿Alguna anécdota, alguna cosa? Y yo de África comentaban mucho más de episodios de la guerra y de las batallas que él tuvo que soportar durante la guerra civil, incluso en la guerra europea, porque él, que estaba de profesor en Francia, tuvo que, para venir de vacaciones a España, tuvo que sortear 3 fronteras, la francesa, la alemana y la española, para llegar a España. A España para mí era Y entró yo creo que entró por Roncesvalles, y no sé si en Pamplona cogió un tren que dice que iba hasta los topes, y llevaba la maleta entre los pies y agarrado en los estribos del tren, y que vino el revisor y le pidió el billete, y que le dijo: no dejo lo que tengo en las manos por el precio de un cochino billete, porque si soltaba las manos se caía del tren. O sea, peripecias de esas. Él era un fumador empedernido, de hecho, pues dicen que cuando vino a Madrid del frente lo declararon tuberculoso, y pidió voluntario ir al frente, y fue voluntario al frente de Teruel, porque él ya tenía todo perdido. Y luego siguió fumando pues hasta los 70 años. Hasta que murió, prácticamente. Sí, porque mi padre, que no fumaba, curiosamente le hacía acopio con la cartilla de racionamiento del tabaco, le hacía acopio para cuando venía él en verano. Y luego él era muy temperamental. Él era... yo recuerdo cuando tenía 8 o 9 años, que la calle de Alto era la calle de Vitoria donde se concentraba a pasear todo el mundo. Y veníamos de visitar a una tía, hermana de él, que tenía una pensión en la calle Ortiz de Zárate. Y unos gamberros, al verle a él con sotana, le hicieron el cuerno para insultarle. Y él se quitó la teja y empezó a mamporros con ellos. Mi padre y yo habíamos ido precisamente a la acera de enfrente a buscar tabaco, y cuando vemos el revuelo que se ha organizado, no, que se querían reír de mí haciéndome el cuervo y tal y cual, y les he dado una... Y cuando subíamos por la Virgen Blanca, que había una fuente, había un chico, lavándose la cara porque estaba sangrando de las narices. Y dice: a mí no me pega un cura ni Dios. Y dice que no, un cura no se siente preparado, un Dios no se siente preparado, pero este cura te va a hinchar. O sea, era muy temperamental, era de... Él contaba, él no la contaba, yo creo que esto lo contaba Zacarías, que en Lyon, cuando estaban estudiando, que tendrían 17 y 18 años, en un invierno que nevó mucho, pues salieron al patio a tirarse bolas de nieve. Y Zacarías le tiró con una, o sea, no por queriendo, sino con una bola que tiró, pues le pegó a un profesor. Y se metió con él, pero no se metió con él de una forma, digamos, le dijo, el cerdo de español tenía que ser. Y dice que mi tío se rebeló como un gato, se tiró sobre él y le podía haber pegado cualquiera, pero el cerdo de español nunca puede ser feo, o sea, que una reacción de esas visceral. Y yo creo que en parte digamos, el españolismo que él hacía gala le vino un poco por haberse, yo por lo menos lo interpreto, haberse educado en Francia.
que él encontraba, digamos, una cierta recelo hacia exactamente, el español. un cierto recelo hacia el español y que los franceses eran una escala superior. Y eso yo creo que de alguna forma fomentó un poco su... Lo impulsó a lo español. Lo impulsó a lo español. Vamos a hablar del padre Basilio Segurola, que era de Lozaeta, un pueblecito que está aquí cerca, y que fue para nosotros, nuestra generación, pues una referencia sobre todo de la lengua que estudió él, el fon, que es la que estudié yo también después, con el material que él había recogido, sobre todo un diccionario que ha sido una referencia para, internacional. Él asistió a varios congresos, era una persona muy reconocida en ese sentido. Estudió de la lengua, de las lenguas africanas, y concretamente el fon. Bueno, nosotros lo que queríamos era qué recuerdos tenéis o qué os evoca vuestro tío Basilio. Si tenéis algún recuerdo, cómo lo veíais. Venga. Pues, sí. Sencillo, él muy sencillo. Dice que era de chaval, quería ir al seminario, no sé si esto vale, y era mal comedor. Le decían que si no comía no podía ir, ciertas cosas, y él se esmeraba mucho en comer lo que no le gustaba para poder ir al seminario. Eso para empezar, ¿verdad? Sí. Y era muy aplicado, tenéis, porque esa era la impresión que daba. Mucho, porque cuando se retiró también trajo unas baúles de libros, porque él quería leer mucho en su tiempo libre, jubilado, pero no tuvo suerte, porque le operaron de catarata, ¿os acordáis? Sí. Y quedó mal. Entonces fue su desilusión mayor. Sí. Y luego pues eso, disfrutaba mucho cuando venía de vacaciones, porque él era su tierra, con la Juli, con la madre de estas, tenía mucha, como, no sé, se escribían mucho los dos, porque la madre de estas, que murió hace pocos días, pues era muy lista también, y bueno, se escribían y tenían con ella mucho afín, y eso, y venía muy contento a pasar con vosotras. Nosotras, nuestra relación con él ha sido pues, de pequeñas, que él venía gordo al pueblo a pasar el verano cada 3 años. Cada 3 años. Entonces, mi madre, que era su sobrina directa, la sobrina mayor, tenía una relación especial con el tío. Es verdad, se carteaban durante todo el año y yo recuerdo siempre el cartero con la carta de que mamá le mandaba o la recibía. Una carta escrita perfecta y además muy rica en contenido. Y nosotras de pequeñas, yo el recuerdo que tengo de él es pues, de un tío muy humilde, era una persona humilde, muy discreto y muy tolerante porque en nuestra familia estábamos de 4 generaciones, o sea, conviviendo, con lo cual una familia numerosa, había mucho movimiento. Él se adaptaba sin ningún problema. Lo recuerdo leyendo, bien, y muy interesado por nuestros estudios. Cuando nosotros estábamos estudiando siempre nos preguntaba. Sí, se interesaba por toda nuestra vida, y eso, incluidos los estudios. Sí. Yo recuerdo un verano que me estuvo dando clases particulares de griego, se me había quedado ahí. ¿De griego? Sí, griego. Y bueno, pues ahí se prestaba pues a todo, sí. Era una persona, la verdad es que... ¿De misiones contaba alguna cosa? ¿Os recordáis alguna
Contaba un de los acontecimiento. cultivos que tenían allí de papaya. Es verdad, era un especialista en las papayas. Sí, Las eso papayas, nos sí. solía hablar mucho. Sí. Sí. Porque aquí venía y también cogía la azada para arreglar la huerta, arreglaba los senderos alrededor de la casa, en Gordoa. Sí, se pasaba muchos ratos. Después de hacer la misa, pues cogía su azada e iba un rato allí a limpiar. O sea, que le gustaba ese tema de Muy bien. huerta. Era un hombre de paz, o sea, Sí. porque lo que hacía era crear un clima de paz, de tranquilidad. Y él, tú le veías y no demostraba la persona que Era muy humilde, no demostraba lo inteligente que era, porque era sencillo en todo. Sí. Porque lo del diccionario también lo supimos. Pues a última hora, él no había... después de que se murió, hemos sabido de él. Después de que murió. Y no tenéis un... Sí. ¿Tenéis algún ejemplar? Sí. Ah, vale. Bueno, porque cuando nos enteramos, pues conseguimos. Y cuando él estaba en Montpellier, pues Lucy y nuestra madre íbamos a verle. Y otra hermana también. Yo también. Y tú también. Yo estuve, en una ocasión también allá. En Montpellier. En Montpellier, Sí. Bueno, cuando estaba el padre Cándido o el padre Benito, el viaje lo hacían los dos. Venían sobre el 3 de junio, algunos años venían ya de vacaciones. Me acuerdo que iba a esperarles a la estación y todo eso. Pero ya cuando el padre Benito ya falleció, pues ya entonces íbamos la Juli y yo, principio. Luego ya después vino Nuri, vino una hija mía por lo del francés, algo, porque claro, el viaje era así, y él muy contento, estaba feliz, y nos recibían allí en la residencia, bueno, allá en Montpellier, muy bien, estábamos muy a gusto con él y él con nosotras, claro, también, sí. Y pues no sé, muy bien. Disfrutaba de todo. Sí, de todo. Yo lo recuerdo como disfrutaba comiendo la fruta. Y contaba la fruta. Cualquier plato. Una tortilla francesa, él que era de tierra de perrechicos. Y él, como le sabía tan buena, pues aunque era en invierno y los perrechicos suelen ser en primavera, solía decir, sobrina, ¿tiene perrechicos? Le decía, tío, ahora no hay, pero lo comía tan a gusto y le sacaba un sabor, que ese sabor lo había tenido él antes, se conoce. Sí, y esos recuerdos, sí. Muy bien. Yo lo único que puedo decir es que estuve con él en Roma 15 días, hace 45 años, me presentó a bastante gente, entre ellos al que era superior de vuestra congregación, no sé qué era, era un arzobispo, estaba allí en la plaza de España, me parece que era. También me presentó al padre Arrupe, que era en su día, cuando aquello era presidente, era el mayor de los jesuitas. Me concedió una audiencia con el Papa, que era Pablo VI, en aquellos años. Me llevó por varios sitios de Roma y es más, por aquí tengo una foto de que era también, de todos los cargos que tenía, era también capellán de una clínica, que no sé si nos hablan ustedes. Y en su día, cuando estaba allí, pues hizo un bautizo de uno que nació en la clínica y tenía mucha ilusión en que él les bautizaría a él, y esta es la foto de hace 45 años que hizo un bautizo en la clínica que era el capellán de Roma. Y otra cosa no les puedo decir. Y aquí tengo otra foto de San Juan de Letrán. Esta es con mi mujer. Y esta es conmigo. ¿En qué año es? Esto hace 45 años, en el 70. ¿Cómo dice? Corpus Christi. Cristo Rey. Y ya le he contado aquí a esta anécdota para que eso, pues cuando hizo la guerra, ya saben ustedes que fue voluntario con el frente de aquí, y cuando terminó la guerra le dijo el superior, que sería el general eso, este era Pérez.
que por cierto tenía una foto en casa porque no la he podido encontrar, del vestido de alférez en la guerra de España. Pero no la he podido encontrar, no sé dónde habrá ido. Y esta anécdota, para que la apunten, fue que me comentó él que cuando le dijo, oye, has terminado la guerra, era alférez, la mejor carrera que vas a tener aquí en el ejército no vas a encontrar. Era alférez en el 36, fíjate, ¿no? Por lo que podía haber salido. Y le contestó, le dijo, yo si me he hecho sacerdote no es para ser militar, es para ir a las misiones, para ir a África a evangelizar. Y le dio un billete para que vendía aquí a Alegría, de Madrid, y le dijo, toma, vete en el Talgo, para que estaría el Talgo en primera, igual es el último billete que vas a montarte en primera, porque te vas a pasar muchas calamidades en la vida. Y eso es lo que te otra cosa. Y eso sí que es cierto. Ahora aquí los balotos, y por cierto, cuando venía de Egipto, iba a visitar a otras familias, y yo he nacido en las Encartaciones, y conocen que es en Vizcaya, y siempre aterrizaba por allí cuando venía, cada 5 o 6 años, y lo pasaba muy bien, 4 o 5 días que se subía a estar allí, y no se lo perdía. Quédate, porque hablen aquí, y tú ponte aquí también. Que te hagan fotos. Claro, para que salgamos. Bueno, yo lo único que puedo decir es un poco la relación personal que he tenido con él, porque se empeñó conmigo y con un tal Miguel Ángel Fernández Troconi también. No sé si era idea del concepto que tenían ellos, tanto el señor Cándido, en este caso, como Zacarías, eran muy amigos, de que estos chavales tenían que ser más que estar en el torno o en la fresadora, y nos invitaron, entre comillas, a hacer el bachiller libre, que era, pues, aparte de estar en la escuela, hacer bachiller. Y claro, donde más fallábamos nosotros, yo al menos, era francés y latín. Entonces te venía el mes de agosto, solía venir aquí a visitar a la familia, a su madre, a los familiares de aquí, a Bilbao también, a Rentería, que somos todos un poco, y venía a donde la casa de mi padre, en este caso, que trabajaba en una portería de un colegio, y teníamos todo lo que eran las aulas para nosotros. Y desde el primer día, 4 horas, no digo, y no exagero, pero machacón. O sea, de estos firmes, ¿eh? No te perdonaba nada. Y claro, no sé si sería por eso o por concepción de la vida que tenía él. La cosa es que yo andaba en francés y en inglés, en latín. Bueno, mejor, sobrado, sí. ¿Todavía recuerdas el Rosa Rosero? Todavía, sí. Bueno, ya igual, las neuronas también ya van fallando. Y sí, luego tengo el concepto de que era muy íntimo amigo del obispo de Vitoria en aquellos tiempos, Vallabriga, Peralta, que nos dejaba hasta un 600 para ir a ver la batalla de Villarreal, porque él tenía ese concepto de que hay una gran pelea y tal. Claro, yo era un crío y pasaba del tema, pero claro, mis padres y eso, pues, le tenían que escuchar. Es que además, es que era una autoridad, digamos, en todo, porque éramos nosotros 4 ignorantes en ese sentido, ¿no? Sí que luego tuvo un detalle, que no sé qué pasó con el libro, escribió un libro en árabe, y no sé si lo vino a casa a enseñar y luego se lo llevó o nos lo dejó, pero la cosa es que ese libro ha desaparecido, vamos, y debía ser una auténtica, tenía obra, era con un valor no sé hasta qué punto, pero muy bueno. Y ya te digo, yo siempre he tenido el concepto de mucha rigidez, era un hombre muy enérgico. Y luego igual... Era Remiro. Vamos a hablar del padre Benito Ibarreta. Es uno de los 4 compañeros mayores que nos precedieron en la misión. Yo personalmente recuerdo, bueno, estuve con él, conviviendo
un año prácticamente. Y estuvimos trabajando en la misma diócesis al final, en los últimos años, después que él construyó la iglesia esta, que se quedó una iglesia famosa allí en Boicón. Sí. Entonces lo que querría preguntaros, vosotros de la familia, ¿qué recuerdo tenéis de él? ¿Qué cosas podéis decir de vuestro tío muy tío? Pues era un tío en la familia muy querido. Sí. Era, bueno, prueba de ello es que cuando venía le acogíamos tanto a mi padre como a la familia o sea, mi madre, que era hermana, venía a nuestra casa y se pasaba muchas temporadas en casa de mi madre. Sí, y luego pues eso, se hacía cargo de la iglesia de Araya porque los curas cogían vacaciones y el pobre hombre que venía de vacaciones trabajaba. Era tan bueno, sí, no, era el tío Benito, sí, nos dejó un recuerdo un recuerdo que marca. La iglesia, cómo construyó la iglesia con dinero de los bienhechores. Recuerdo que venían unos franceses a casa, unas francesas concretamente, y le traían dinero, le daban dinero, y esto era para la iglesia. Compró las campanas aquí en Murua, en Vitoria. Las campanas de Boicón son de aquí. De aquí, de Vitoria. Y luego se carteaban. Nosotros nos escribían cartas habitualmente. Porque mi abuela Patricia era cuñada y mi abuelo murió joven, el hermano murió con 69 años, pero no dejaba de tener una carta pues para saludar, para preguntar por la familia. Y todavía yo hace poco, el año pasado, que nos juntamos con Jesús, y haciendo mención del tío, y así digo, pues yo tengo una carta que guardaba entre los libros de Antonino, una biblioteca que tenía, y digo, yo sé dónde hay una carta del tío Benito. Y luego se la dejé a Marcelino. Digo, mira, todavía se conserva el papel y se conserva la tinta y se puede leer la carta del tío Benito. Y era curioso, sí, pues eso, la leímos. Y era espiritual la carta, hablaba, pues sí, preguntaba por la familia, por la cosecha, y luego un recuerdo para todos, los de Chávarri y Narvaja, porque mi madre pues era de Chávarri y mi padre de Narvaja, los dos eran primos, porque yo soy Ibarreta y Ibarreta. Eso es, y luego pues hablaba de pues que nos tenían las oraciones. La oración, según leías la carta, era también una parte importante en su vida. Muy importante. Muy importante. El trabajo, pero la oración, la espiritualidad, lo que reflejaban aquellas palabras, se veía que lo tenía muy presente. Terrible. Pues muy bien, yo creo que... Y siempre pasaba, yo creo que por todas las familias, cuando venía de vacaciones, saludaba a todos los hermanos, sobrinos. Sí, yo creo que sí, era entrañable y yo creo que era bien recibido, bien acogido, yo creo que sería por su temperamento, posiblemente.